Dios te bendiga. Quiero compartirte un poco más de mi testimonio cuando estuve hospitalizado a causa de un derrame cerebral. Y quiero testificarlo para que aquel que escucha esto tenga esperanza y sepa que Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue sanando, no importando el diagnóstico. Si no sabes de lo que me refiero, te invito a que veas el primer video que subí acerca de cuando me pasó esto. Ahora sí, retomando donde nos quedamos, cuando yo llego al hospital, llego a emergencias, me da una convulsión en la noche, me mandan a terapia intensiva, me ponen muchos aparatos, a mi esposa la sacan de emergencias, la hacen firmar antes muchos papeles de responsiva, muchos papeles que aceptaba tratamientos, cosas que tenían que hacer ellos a mí para poder salvar la vida. Y créame que yo estoy agradecido con cada médico y cada enfermero, se portaron increíbles. Yo sé que hay personas que se quejan del IMSS, pero para mí, hermanos, créame, yo pude ver una amabilidad muy bonita en ellos, una atención muy bonita, pero yo sé que también Dios obró ahí, que Dios, su mano siempre estuvo ahí cuidándome, bendiciéndome, hallando gracia. Cuando me pasa eso, me mandan a terapia intensiva, a mi esposa la sacan. Ella y varios hermanos, varias iglesias se reunieron afuera a orar, a clamar por mi cuerpo, por mi sanidad, por mi alma. A clamar. Y yo sé que eso, hermanos, tuvo que ver mucho en la sanidad y en el milagro que Dios estaba haciendo en mí. La pronta recuperación, ya que aproximadamente nomás duré 2 semanas de no poder mover la mitad de mi cuerpo, de no poder hablar y mi mirada perdida, la baba caída, muchos síntomas que dan, convulsión que me había dado en esa noche. De un día no poder hacerlo, al siguiente día empezar a recuperarlo todo. Eso es un milagro de Dios. Eso es algo que los médicos se sorprendían y médicamente no podían explicarlo. ¿Por qué le digo? Porque ya había estudios de tomografías, de diferentes, tomografía con contraste. Me hicieron varios estudios donde podían ver que sí había un derrame. Pero ¿cómo fue la recuperación pronta? Me hicieron aproximadamente como 4 estudios. Como le comento, tomografía con contraste, angiotac, ese es otro estudio que lo meten también a un túnel donde lo escanean, no sé qué hacen ahí, ¿verdad? También me metieron a hacer una resonancia magnética, esa fue la última. Y en las 3 salía que había el derrame. Cuando recién llegó al hospital tenía los síntomas. Pero como le digo, al día siguiente Dios ya había hecho la obra y empecé a recuperar. Poco a poco, no le voy a decir que ya al día siguiente podía moverme perfectamente. Fue poco a poco porque Dios también quería pasar un proceso en mi vida. Créame que he batallado para poder grabar este video. Han pasado días y días y días que tengo eso que Dios pone de que testifícalo. Pero quiero llegar a un día que pasó algo. Yo ya me podía mover un poco mejor, pero había algunos síntomas que me quedaban. Ya estaba yo en una habitación, ya estaba, como le dicen ahí, ya estaba en piso. Ya no estaba en emergencia ni en terapia intensiva, ya me podían visitar. Y en una de las tardes, estando en mi habitación, había obviamente compañeros que también estaban enfermos, personas que yo pude conocer, hablarles de Dios.
Y yo recuerdo que esa tarde estaba mi esposa y yo tenía síntomas, me seguía doliendo la cabeza, sentía cosas, sentía síntomas. Y yo le dije a ella, ¿sabes qué? Fue la primera vez que le dije y la única vez que le dije, ¿sabes qué? Creo que voy a morir. Yo ya estaba, como quien dice, para despedirme de mi esposa. Yo sentía que iba a morir y yo se lo dije. Ella se puso triste, yo estaba triste. En eso recibo una llamada, mi esposa, era mi papá, y me dice, ¿sabe qué, mijo? Aquí abajo hay un pastor que quiere ir a verlo. Ok, lo esperamos. Apenas entra el pastor, mi esposa se sale. No tuvieron la oportunidad ni de platicar, de nada. La única que sabía esa palabra que le dije de que yo sentía que iba a morir, era ella. Cuando entra el pastor no tuvo oportunidad de oír lo que yo y ella hablamos. Cuando él entra, me dice, Israel, yo no quería venir a este lugar si yo no tenía una palabra de parte de Dios para ti. Y tengo una palabra de parte de Dios. Dios me dijo que tú dijiste que ibas a morir. Cuando me dice eso, créame, me confrontó, me sorprendió. Sabía que la palabra era profética, que la palabra era real, porque él no había oído nada. Él no había oído que yo había platicado eso con mi esposa hace unos minutos. Y me empezó a decir, Israel, tú dijiste que ibas a morir, pero Dios dice que esto no es de muerte, sino para la gloria de Él. Y luego después me dijo, Israel, hay iglesias orando por ti, hay iglesias que ayunan por ti, pero Dios dice que la batalla es tuya, que tú tienes que pelear esta batalla, y la manera de pelear es con tu boca. Tú tienes que confesar, tú tienes que hablar, tú tienes que pelear con tu boca esta batalla. Pero la batalla no la vas a pelear solo, dice Dios, que el Espíritu Santo peleará por ti, pero tu boca va a ser tu arma. Y me dice, una guerra espiritual se levantó en contra tuya, por eso estás aquí y tienes que pelear. La iglesia ora, la iglesia ayuna, pero la batalla es tuya. Me sorprendió lo que dijo el pastor, me llenó de fe, me quitó ese pensamiento de muerte y me trajo un pensamiento de vida y una fe. Cuando él termina de hablarme de varias cosas, empezó a hablar más cosas sobre mí, del ministerio, cosas que vendrían de bendición, que no es necesario explicar. Lo que ya les expliqué era lo necesario. Cuando él se va, apenas pasa la puerta de la habitación y el Espíritu Santo me dice, cuídate, porque lo que te acabo de dar, esta fe que te acabo de dar, los que vienen después a visitarte, vienen para quitarte lo que ya te di. Fue lo único que oí del Espíritu Santo. Me sorprendí, ¿cómo? El pastor había hablado cosas de fe y el Espíritu Santo me dice, lo que te acabo de dar, los que vienen después de él, vienen a quitártelo. Y si bien vienen estas personas, empiezan a hablar totalmente lo contrario. Empiezan a hablar cosas que nadie quisiera oír. Cosas de muerte, cosas de malas. Dice que con buenas intenciones, como diciéndote, prepárate, alista tu casa, alista lo que tengas de testamento. Cosas muy malas. Y eran personas cristianas. A veces me pongo a pensar, digo, a lo mejor lo hicieron inocentemente, no digo que lo hicieron con maldad. A veces no tenemos cosas que decir y inocentemente, sin darnos cuenta, dañamos. Pero estas personas vinieron y quisieron quitarme la fe
que ya Dios me había dado, pero gracias al Espíritu Santo que me advirtió, no tomé a cuenta esas palabras. Y seguí creyendo lo que Dios ya había hablado, que era de vida. Aunque hubiera síntomas, aunque había síntomas en mí, yo seguí creyendo la palabra de que Dios dijo, esto no es de muerte, esto es de vida y esto es para gloria de Dios. En la noche, ya estando acostado, ya nadie estaba conmigo, ya no era hora de visita. Yo me recuerdo que ya estábamos todos dormidos, mis compañeros de habitación también estaban dormidos. Eran como las 11, 12 de la noche. Yo estaba acostado de lado en la camilla y oigo que alguien se me acerca al oído y empieza a hablar en lenguas. Empieza a hablar en lenguas. Empieza a hablar como haitiano, como africano. Y mi espíritu supo que era algo malo, pero me hablaban aquí fuerte. Hablaban en lenguas y hablaban como haitiano, hablaban como africano, hablaban como un idioma así. Y dije, esto no es de Dios, y empecé a reprender con mi boca. Recordé lo que dijo el pastor, dijo, pelea con tu boca, y empecé, reprendo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te reprendo. En el nombre de Jesús, y se iba ese espíritu. Y de repente llegaba otro con otra voz y empezaba a hablar como en lenguas y como otro idioma. Y empecé a reprender, recordaba lo que decía el pastor, la batalla está en tu boca, tú debes de pelear con tu boca. Y yo empecé a pelear, duró como una hora así, se iba uno, regresaba otro. Era como unos espíritus que llegaban y empezaban a hablarme. Yo no entendía lo que decían, pero sabía que no era de Dios. Sabía que era un ataque y empezaba a reprender. Empezaba a reprender y se iba uno y se iba otro. Y cuando terminé de pelear con ellos, con la sangre de Jesús, en el nombre de Cristo, se iban. No era porque yo soy Israel, no. Era en el nombre de Cristo. Pero mi boca tenía que hablarlo, como dijo el pastor. Yo tenía que pelearlo. Y algo sorprendente pasó después de que esos espíritus se fueron. Es como si me hubieran puesto unos audífonos. Y empezó a sonar una alabanza, una adoración. Y decía, esa alabanza que todos conocen, Dios está obrando. Dios está obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Créame, siento la presencia de Dios cuando lo oigo. Empecé a oír esa alabanza como si trajera audífonos. Era como si estuviera en un concierto oyendo la alabanza. Y de sentirme así, como a la vez asustado cuando habían venido esas cosas. De esa batalla que tuve cuando empecé y que se habían ido y que empecé a oír esa alabanza, hasta mi corazón se empezó a tranquilizar, a tranquilizar, a tranquilizar. Y esa alabanza no duró 15 minutos, no duró media hora, duró toda la noche, como si los trajera aquí. Claritamente se oía el coro, se oía el coro, se oía el coro que Dios está obrando. Dios está obrando, Dios está obrando. Dios está obrando. Si puedes escuchar esa alabanza, es una alabanza. Te digo una cosa, te voy a confesar esto. No creas que era mi alabanza favorita. Pero esa alabanza tiene una unción, un poder de parte de Dios. Esa alabanza, ahora entiendo que fue dada por el Espíritu Santo a esas personas que lo compusieron. Esa alabanza traía paz a mi corazón, traía paz a mi alma, a mi espíritu, y traía una sanidad. Me empezaba a sentir mejor. ¿A qué quiero llegar? Hay guerras que se levantan en contra tuya, y la guerra la tienes que pelear tú, no el pastor, no el hermano. La guerra a veces la tenemos que pelear nosotros. Yo sé que tal vez algunos
que oyen esto no creen en espíritus. Oh, hermano, te lo imaginaste. Es por parte de lo que te pasó. No. Es real. Si tú no crees en eso, tú no crees en los espíritus, que quiero decirte una cosa, tal vez no crees tampoco en Dios. ¿Por qué te digo? Porque la palabra de Dios dice que Dios es espíritu. Hay guerras que se levantan, que tú no miras, que no vemos. Pero guerras que se levantan, que hoy Dios te está diciendo, te toca pelearlas. Y no las vas a pelear solo. El Espíritu Santo va a pelear por ti. Pero en tu boca está la victoria, dependiendo de lo que tú hablas. Yo no sé si te acuerdas de lo que yo platiqué cuando llegué a emergencias. Que me miró una señora ahí y me dijo, este muchacho está muy malo. Y yo dije, yo no estoy mal, yo estoy bien, yo estoy sano. Ahí yo estaba peleando una batalla y yo no me había dado cuenta. Las batallas se ganan con nuestra boca también. La palabra de Dios dice que en nuestra boca está la vida o la muerte. Te invito a una cosa, aprendamos a hablar. Aprendamos a hablar bien. Ya no digas mi enfermedad no es tuya. Ya no digas soy pobre. Ya no digas soy débil. Tienes que saber pelear la batalla con tu boca. Tienes que saber pelear la batalla con tu boca. Agarrado de la mano del Espíritu Santo. Tienes que aprender a conocer la palabra para también poder hablarla. Por sus llagas soy sanado. A veces que me sentía mal yo decía, por sus llagas yo soy sano. Por sus llagas hemos sido sanados. Aprendamos la palabra para poder confesarla. Y eso trae victoria. Eso trae victoria. Quería testificarte esto, espero que sea de bendición para tu vida. Dios les bendiga.